Buenas noches, qué gusto que usted nos acompañe en esta edición nocturna de Noticias Repretel. Iniciamos. Muchísimos ahogados en este año, Sheila, muy lamentable la verdad, pero bueno, esto es para que recapacitemos de lo que está pasando. Efectivamente, Laura, ya son 130 personas las que han fallecido producto de accidentes acuáticos, y es que es importante destacar acá que son 3 playas del Pacífico Central las que concentran la mayoría de ahogados de este año. Ya les indicaba que la cifra llega a 130, y esas playas son Playa Caldera, Playa Jacó y también Playa Hermosa. Así lo tienen identificado la Cruz Roja. Veíamos incluso de que recientemente 3 personas perdieron la vida este fin de semana en un mismo incidente. En esta ocasión se registra este lamentable hecho en Playa Esterillos, pero vamos a ver, ya les indicaba las playas, pero también las recomendaciones que brinda la Cruz Roja para que usted pueda disfrutar de unas vacaciones sin este tipo de incidentes. Las playas siguen siendo escenario de tragedias en el país. Los accidentes acuáticos ya dejan 130 fallecidos y casi 40 traslados críticos este año. Las estadísticas de Cruz Roja revelan que los ahogamientos se concentran principalmente en playas del Pacífico Central, como Playa Jacó, Caldera y Playa Hermosa, zonas donde las corrientes de resaca representan un peligro constante para los visitantes. Jacó registra 5 fallecidos por accidentes acuáticos, Caldera 5 y Playa Hermosa 4 muertes acuáticas. Entre ellas suman 14 ahogados este 2025. Es importante destacar que no es la única playa que tiene estas condiciones. Siempre las playas que están muy cerca, por ejemplo, de desembocaduras de ríos o que por sus características forman corrientes de resaca muy fuertes, a veces hay personas que han sentido el arrastre con el agua inclusive a las rodillas. Entonces tienen que tener mucho cuidado, porque con solo el hecho de ver el comportamiento del mar, la coloración diferente a veces del mar por el arrastre de la arena, que al aumentar el arrastre del material, pues hay una coloración evidente, e inclusive a veces hasta la forma en que las olas se comportan, formando como espacios entre ellas por el centro, indica la posibilidad de que haya corrientes de resaca muy fuertes. Entonces hay que estar muy atentos también, lógicamente, a las personas que no conocen la playa que visitan, asesorarse con las personas que vienen al lugar o que tienen negocios, y más importante todavía con el personal guardavidas que esté cerca. Solo este fin de semana murieron 4 personas en las playas, 3 de ellos en un mismo incidente en Playa Esterillos, quienes fueron arrastrados por la corriente. 4 de ellos por accidente acuático. Ante estas cifras, la Benemérita le recuerda a la población que si va a visitar playas, ríos o lagunas, tener mucha precaución a la hora de introducirse a los cuerpos de agua, no hacerlo bajo los efectos de alguna sustancia que altere los sentidos, ya sea el alcohol, las drogas o incluso medicamentos. También nunca descuidar a los niños. Las autoridades señalan que muchos de estos casos ocurren cuando las personas ingresan al mar sin conocer las condiciones o ignoran las advertencias de seguridad. Muchas veces nuestro personal recurre no solo a avisar por medio de silbatos, sino también a alertar por medio de señalización visual, o sea, en este caso las banderitas, sobre los cambios que hay en la marea y por lo tanto la necesidad de que las personas no se ingresen al mar durante ese periodo. El problema que se da muchas veces es que esas banderas, personas inescrupulosas las quitan. A veces para decir, no, lo que nos están quitando en algunos casos es clientes o diversión, y entonces a veces tenemos ese problema, nos quitan las banderas. Esas situaciones se han dado no solo en, por ejemplo, Jacó, sino en otras playas como Herradura, en que hemos tenido problemas porque nos quitan las banderas. El mar, los ríos o piscinas no perdonan. Ignorar las advertencias puede costarle la vida. Bueno, y es que también hablábamos de un hecho muy lamentable que se registró este fin de semana, porque 3 amigos murieron ahogados en Playa Esterillos. ¿Por qué pasa esta situación? Bueno, resulta de que estas 2 personas, 2
de los fallecidos ingresaron al mar para salvar a una mujer que se estaba ahogando. Ellos eran amantes de las orquestas y de los bailes. Esto era también como parte de su pasatiempo favorito que los llevó incluso a visitar esta playa este fin de semana. Además, era un grupo grande, nos comentaban, el que llegó a visitar esta playa para poder recibir el año nuevo. Como amigos salieron de paseo y como amigos perdieron la vida por querer salvar a una persona que arrastraba la corriente. Así se escribió la tragedia en Esterillos este fin de semana. Una mujer a la cual una corriente de resaca arrastraba pidió ayuda y en ese momento Karen Cortés Vargas, de 41 años, Wilson Abrams Castillo, de 56 y Ronald Eduardo Acuña Sánchez, de 55, fueron a su rescate. No dudaron ni un segundo para intentar salvarle la vida a la mujer y lo lograron, pero ellos no salieron más. Hay mucha gente que llega y dice que son héroes porque a pesar de que era una persona externa, digamos en el caso de que no era familia ni nada, ellos no dudaron en tirarse al agua. No, ellos no estaban tomados, ellos no estaban en su fiesta normal, pero siempre con la misma preocupación. Mi hermano también tenía todo lo que era de primeros auxilios, entonces él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Esos son designios de Dios y eso se lo dejamos a Dios, solo Dios sabe por qué se lo llevó. Se trata de un grupo de amigos amantes de las orquestas y también de la salsa. Cada fin de semana, según sus gustos, se reunían para disfrutar del baile. Como el grupo es tan grande, entonces ellos lo que hacían era que se dividían por cierta cantidad de personas e iban puede ser que también por el tipo de trabajo que tenían, porque la mayoría son profesionales, entonces sacaban el tiempo y unos iban a un paseo, tal vez digamos que a Tamarindo, y otros iban a Jacó y esas zonas. Ellos siempre y iban persiguiendo más que todo a las orquestas, porque no sé si te diste cuenta que, digamos, Son Mayor y Son de Tiquicia estaban en Punta Arenas. Según la Cruz Roja, son 128 las personas que fallecieron ahogados este 2025, siendo playas como la de Jacó y Esterillos de las más peligrosas en el país. Bueno, mucho cuidado si usted va a vacacionar a las playas, principalmente a las playas del Pacífico Central, mucho cuidado con las corrientes de resaca. Muy triste, la verdad, Chay, pero bueno. Sí, y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Más cuando se llevan niños a las playas, Laura. Muchas gracias, Chay. Bueno, y en otras informaciones, un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este lunes en la comunidad de Garavito de Aguasarcas, esto en el cantón de San Carlos. La víctima fue identificada como Agustín Alonso Carvajal Benavides, de 34 años, quien falleció en el sitio tras recibir varios impactos de bala. De acuerdo con información preliminar, la última comunicación de Carvajal con su madre ocurrió el pasado sábado. Este lunes los familiares fueron alertados de que se había realizado retiros de dinero en un cajero automático con sus tarjetas, situación que generó sospechas. Ante esto, la madre se trasladó hasta la vivienda donde localizó el cuerpo sin vida de su hijo y el OIJ realizó el levantamiento del cuerpo y se encuentra en la investigación. Nos entra un incidente que aquí en este sector de Garavito, Aguasarcas, una señora se apersonó a esta finca que ustedes tienen en mi espalda a buscar al hijo que desde el sábado no tenía razón o conocimiento dónde se localizaba y al ingresar a la vivienda lo encontró en el sector de la cocina, ahí de una posición cubital, aparentemente fallecido. Inmediatamente llamó a Fuerza Pública se apersona al sitio, confirma que hay una persona que todo hace suponer que está fallecida, entonces se activa el protocolo donde se llama a Cruz Roja confirma que la persona está fallecida e inmediatamente nosotros nos encargamos ya de lo que nos compete, que es el manejo del perímetro, el manejo de la escena del suceso, informarle a la Policía Judicial se apersona ahorita y ya están con las diligencias de ellos y nosotros seguimos con algunas de nuestras diligencias policiales para ver si acaso colaboramos en la investigación. Hay un vehículo que se extravió de alta gama, que estamos en la búsqueda a nivel nacional, ya toda Fuerza Pública está alertada, todo el país está alertado.
Y este año se posiciona como el tercer año consecutivo más violento. A la fecha se contabilizan ya 859 homicidios. No fue un hecho aislado, fue una constante. Este año la violencia se repitió una y otra vez, dejando una estela de muertes que hoy se traducen en cifras alarmantes. Veamos, en 2023 ocurrieron 905 asesinatos, siendo el año más violento. 2024 se posicionó como el segundo, con 880 homicidios, y el 2025, a 3 días de que finalice, contabiliza 859 homicidios, confirmando que la violencia se mantuvo elevada durante todos los meses, convirtiéndose este año como el tercer año consecutivo más violento. La proyección sigue siendo la misma, andaremos en los 870 homicidios aproximadamente, más o menos, y por ahí va la ruta. Si hay algunas cuestiones llamativas, por ejemplo, tenemos 15 triples, que ahí sube un poquito el tema, pero seguimos trabajando fin de año muy fuertemente con operativos y demás, pues para tratar de seguir desacelerando y que no incremente la cifra, que es una cifra bastante lamentable para el país. Un detalle que siempre es muy doloroso, en este momento llevamos 83 víctimas colaterales, todavía estamos en el proceso de revisión. Estos son personas inocentes que no deberían morir. Los fines de semana son los días en los que más ocurren asesinatos. Por ejemplo, entre el sábado y domingo ocurrieron 9 homicidios en distintos puntos del país, como en Limón, San Carlos y Liberia. La mayoría están relacionados a ajuste de cuentas por las disputas de ventas de drogas. Este año, el OIJ desarticuló 41 bandas. El objetivo que nos planteamos para este año 2025 era generar una actividad operativa importante, tan es así que logramos desarticular 41 estructuras criminales de alto perfil, dentro de las cuales está el cártel de la zona Caribe, y realmente hemos logrado objetivos importantes, muchas capturas, muchas detenciones, muchos operativos. Sabíamos que esto lo que iba a generar era contención criminal, es decir, que los números no se dispararan como en el 2023 en el tema de homicidios, que superó los 900, sino que se mantuviera muy similar al año pasado. Las estadísticas reflejan que San José encabeza la lista de los homicidios con 288, Limón con 171, le sigue Punta Arenas con 126 asesinatos y Alajuela llegó a los 100 homicidios. En San José está la mayoría de consumidores de droga. Si está en San José la mayoría de consumidores de drogas, está la mayoría de vendedores de drogas. Las organizaciones criminales más importantes se asientan en distintos lugares de San José porque es donde hay más mercado para la venta y por ende crece esa rivalidad y por ende crece esa cantidad de asesinatos. 859 homicidios y 15 hechos triples en un solo año. Números que resumen una realidad que marcó a comunidades enteras y que hoy forman parte del registro oficial de este periodo. Un hombre está delicado en el hospital luego de que un estañón le explotó en su casa cuando intentaba abrirlo. Hasta San Felipe de Alajuelita se desplazó Gustavo Díaz para conocer este caso que atendió el Cuerpo de Bomberos y también la Cruz Roja. Los hechos ocurrieron en barrio El Jazmín, detrás del colegio de San Felipe de Alajuelita. Allí se dio un hecho inusual. Un estañón de metal explotó mientras un hombre lo cortaba y le ocasionó graves lesiones. Visitamos la propiedad y doña Socorro Silva nos explica lo que sucedió. Él estaba aquí solo, abriendo este estañón con de eso, ¿cómo le dicen? Metado. Un metado. Pero él estaba solo, cuando nosotros solo escuchamos el golpe. La explosión. La explosión. Entonces yo a él no lo vine a ver, yo lo que corrí es pedir ayuda. Pero él a la misma vez parece que agarró fuego, no sé, ¿verdad? No sé cómo agarró fuego adentro. Entonces él con su golpe, él se fue a apagar el fuego. Ya. De la explosión, aquí vemos, doña Coco, donde cae la tapa, prácticamente que se ve doblada de la explosión. Y él me dice usted que casi cae hasta el otro lado. Sí, dicen que él pegó hasta allá. ¿A dónde, doña Coco? ¿Cómo es? Ahí donde está ese poste ahí, él pegó ahí. Del golpe que él pegó ahí.
¿sí? Entonces yo no lo vine a ver, sino yo lo que hice, salí a buscar ayuda para que me le vinieran a ayudar a él, ¿sí? Doña Coco, yo veo que aquí hay como una ropa quemada, con permiso. ¿Esto es lo que se estaba, después de la explosión, quemando? Sí, eso era de que él, parece que él, al verse, él como pudo, se levantó y se fue a apagar el fuego aquí, porque él tenía, ahí estaban unos abrigos colgados. Entonces él de eso, él se levantó y apagó, y parece que él eso lo agarró y lo tiró por aquí, por la ventana. La víctima fue Javier Enrique Duarte. Este lunes, Javier está de cumpleaños y cumple su aniversario 54. Y lo que realizaba era abrir el estañón para un drenaje. Tras la explosión, se movilizaron los cuerpos de emergencia. La Cruz Roja costarricense respondió a un incidente en horas tempranas de hoy lunes. Se dio una explosión en una casa de habitación donde una persona sufre quemaduras importantes en su tórax y parte de su abdomen. El paciente fue atendido por personal paramédico y por una unidad básica de nuestra institución. Fue estabilizado y trasladado a la clínica del sector de Alajuelita en una condición estable. Pero, ¿qué es lo que pudo ocurrir con una explosión de esta magnitud? El cuerpo de bomberos, después de sumarse a la atención de la emergencia, no se explica. Fue en su momento de almacenamiento de líquidos inflamables. Pudo haber quedado algún remanente, algún vapor que al contacto con la chispa que genera el metado con el metal, pues hubiera una explosión de esa magnitud que hizo que el señor se fuera hacia atrás, quemó algunas cosas que estaban alrededor, sin ningún daño estructural, pero sí hubo una fuerte explosión que de hecho los vecinos lo reportaron como incendio. A don Javier Enrique lo trasladaron al Hospital San Juan de Dios, donde le realizaron exámenes para determinar las lesiones que sufrió en su columna, producto de la explosión, y ser expulsado varios metros hacia atrás. 557 personas fallecieron este año en carretera, son 52 más que en el 2024. La Policía de Tránsito llama a la prudencia en estos últimos días del año. Pero muy alto, 557 personas fallecidas, 52 más que en el 2024. En este 2025 el tránsito realizó 19.000 controles en carretera y decomisó más de 7.000 motocicletas. Hemos detenido en los últimos 3 meses, septiembre, octubre y noviembre, 2.000 motos, mismas que no tienen la documentación al día, que no tienen DECRA, que el conductor no está inscrito como tal. Entonces nos hemos enfocado a recoger todo este tipo de motocicletas porque son los que nos están pegando y nos están inflando la cantidad de fallecidos. Más del 54% de los fallecidos este año son motorizados. Muchos de los fallecidos eran peatones y otros eran acompañantes. De los fallecidos tenemos 64 peatones que fallecieron por imprudencia del mismo. Vamos a ver, posiblemente no cruzó en una zona adecuada, posiblemente tenía 100 metros el puente peatonal para cruzar, entonces por ahorrarse tiempo decidió cruzar y fue atropellado. Vamos a ver, 22 conductores en estado de ebriedad han fallecido también. Y tenemos 38 personas que han fallecido por derrape de motocicletas, 62 personas que han fallecido porque se salieron de la vida. En este primer fin de semana que viene del 2026, los operativos aumentarán en todo el país. Atropellos, ahogamientos y accidentes colocan a menores de edad en grave riesgo durante la época de fin de año. Rachel Matamoros tiene todos los detalles a esta hora. Rachel, adelante. Es correcto, en estas épocas de fin de año incrementan varias emergencias letales que involucran a menores de edad. ¿Cuáles son estos escenarios? ¿Cuáles son estas emergencias que alertan las autoridades y que le piden a las familias, a los padres de familia, pues tomar precauciones necesarias para evitar alguna tragedia con los más pequeños del hogar? Bueno, todos estos detalles lo ampliamos en la siguiente información.
Atropellos, ahogamientos, accidentes de alta velocidad, intoxicaciones y electrocuciones son escenarios que involucran a menores de edad y que se intensifican durante la época de fin de año, cuando el descuido, la alta movilidad y las celebraciones elevan el nivel de riesgo dentro y fuera del hogar. Las autoridades médicas advierten que estas emergencias, muchas veces letales, se repiten cada año y dejan consecuencias irreparables para las familias. Tenemos que estar vigilantes de los alimentos que los niños también están consumiendo en este periodo de vacaciones, porque ya tuvimos un incidente lamentablemente donde un menor de edad fallece por atragantamiento. El aumento de salidas recreativas, el consumo de alcohol en adultos, el acceso a sustancias peligrosas y la falta de supervisión constante colocan a niños y adolescentes en situaciones de alto peligro. Tomar en cuenta que cuando los chicos están más en las casas, en época de vacaciones, pues esto conlleva también a un aumento de circunstancias o accidentes que puedan suceder y también dentro del mismo hogar. Por ejemplo, las quemaduras. Las quemaduras, aunque la tendencia en los últimos años, por dicha, ha venido disminuyendo levemente los hospitalizados por este tema, la mayoría siguen sucediendo dentro del hogar y a la par de un adulto. Pero veamos, las cifras en lo que va del año siguen aumentando. El Hospital de Niños ya suma 11.143 emergencias pediátricas. 8.000 atenciones son por caídas, principalmente dentro del hogar. 2.700 por otras causas, entre ellas intoxicaciones y electrocuciones, y 202 por accidentes en vehículos. Sería importante una vigilancia extrema realmente menores de 5 años y definitivamente esta población tiene que estar vigilada desde que se levantan hasta que se acuestan y mucho en el entorno donde van a pernoctar, pero también durante todos los procesos que ellos vayan a llevar en el día, ¿verdad? A la hora de alistar los alimentos, a la hora de que ellos estén alimentándose, ¿verdad? Como el ejemplo que yo le hablaba, y también todos los procesos de recreación que ellos van a tener durante el día para no tener ningún tipo de incidencia que vaya a comprometer la vida de esta población tan vulnerable. De las consultas más frecuentes que tenemos en el servicio, muchos engloban golpes en la cabeza, es de las cosas que mayormente vemos, y muchos de estos a veces se dan por juegos inocentes. Cuando sucede esto, a veces algo que pensamos muy inofensivo se puede convertir realmente en una lesión muy seria. Especialistas insisten que la mayoría de estos casos son prevenibles y hacen un llamado urgente a madres, padres y cuidadores para extremar la vigilancia durante las celebraciones de fin y principio de año. Bueno, y como veíamos, los ahogamientos, accidentes acuáticos, el exceso de velocidad y atropellos son parte de esos escenarios letales donde muchos menores pues terminan perdiendo su vida, ya que incluso, como también veíamos en la nota, los ingresos al Hospital Nacional de Niños aumentan en estas fechas y es mejor pues tomar esa prevención, esa precaución para resguardar la vida de los más pequeños. Y para este martes se espera que los vientos alisios se intensifiquen en nuestro país, principalmente en el Valle Central y también en el Pacífico Norte. En estas zonas del país las ráfagas podrían rondar entre los 20 y los 40 kilómetros por hora en el gran área metropolitana. En el Pacífico Norte los vientos rondarían los 70 y 80 kilómetros por hora en zonas como La Cruz, mientras que en el Caribe se prevé mucha nubosidad. Estamos previendo que para este día se presenten ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y puntualmente 80 kilómetros por hora cerca del cantón de La Cruz, en la parte más norte de la provincia de Guanacaste. Además, va a haber un cambio en las condiciones del tiempo hacia regiones de la zona norte y el Caribe, en donde comenzará a predominar cielo mayormente nublado a partir de este día. Y esto traerá como consecuencia que aumente la posibilidad de lluvias, primero cerca del sector fronterizo y la costa de Limón durante las primeras horas del día, pero que se mantenga mayormente nublado y con algunas lluvias débiles cerca de los sectores montañosos. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el CONAVI habilitaron este lunes los 104 kilómetros a 4 carriles del tronco principal de la Ruta 32 entre Río Frío y Limón. La puesta en operación permitirá a los usuarios circular a 2 carriles en ambas vías con barreras divisorias, a excepción de 7 zonas de convergencia donde se dejaron ventajas para cruces y desvíos
que permiten giros en U a lo largo de la carretera. A partir de enero se retomarán las obras tales como cordones de caños, drenajes, baranda central de concreto, entre otros trabajos. Y las estaciones móviles de DECRA arrancan el 2026 en nuevas localidades. La móvil central inicia operaciones en San Marcos de Tarrazú el viernes 2 de enero. La móvil norte arranca labores en Grecia el 19 de enero. Y la móvil sur atenderá al público en Ciudad Neily a partir del lunes 19 de enero. A 222 personas no les han pagado el aguinaldo, de ellas 130 son hombres y 92 son mujeres. El Ministerio de Trabajo registra a 101 empleadores denunciados, principalmente en la región central del país y del sector comercio. Hasta la fecha se les ha resuelto el caso a 68 personas. Y avanzan los trabajos en las principales vías turísticas que comunican a Tilarán con Monteverde. El CONAVI invierte 900 millones de colones en la atención de 13 kilómetros de vía en la Ruta Nacional 145 entre Tilarán y Monteverde. Estos trabajos, que registran un 22% de avance, corresponden a una solicitud puntual de la comunidad y de la Municipalidad de Monteverde. Beneficiarán de manera importante al turismo que visita la zona. Otros trabajos en marcha en esta zona turística del país es la construcción del puente sobre el río Guasimal, donde se invierten 1.000 millones de colones. Y así avanzan los trabajos aquí, en la Ruta 145 entre Tilarán y Monteverde. Un tramo de 13 kilómetros con una inversión de alrededor de 900 millones de colones que estamos atendiendo. Hace 3 meses estuvimos acá, reunidos con los vecinos, con las asociaciones de desarrollo, con el alcalde de Monteverde y otros alcaldes que nos hicieron esta solicitud puntual. Durante décadas de abandono, de inmediato estamos atendiendo. Pero no solo eso, el puente sobre el río Guasimal, que los vecinos de la zona tenían años esperando, ya inició la construcción. Otra inversión de casi 1.000 millones, y a esto sumémosle 200 millones en bacheos en diferentes rutas de la zona. La ruta 620 es de gran importancia, comunica directamente a la entrada de la Reserva Biológica de Monteverde, de muchísima visitación en esta época. Lo que se hizo fue sustituir el paso por un puente que estaba calificado como de falla inminente, por un puente modular. El puente modular tiene 18 metros de largo, contempla todo lo que son aproximaciones, la instalación, la adecuación de la pasarela peatonal. Además de la Ruta Nacional 620, se completó el armado y se puso en servicio un nuevo puente modular que sustituye a la anterior estructura calificada como de riesgo inminente. El nuevo puente modular cuenta con 18 metros de largo, aproximaciones, paso peatonal, y en esos trabajos se invirtieron 60 millones de colones. Repasamos el tipo de cambio de este lunes: la compra 495 colones con 13 céntimos y la venta 500 colones con 27 céntimos según el Banco Central de Costa Rica. El pago electrónico está beneficiando a más de 2 millones de personas que usan el servicio de autobús. Sin embargo, en algunos casos el rebajo no se procesa de forma inmediata. Algunos usuarios del transporte público están reportando que pagan el bus con tarjeta, pero que el dinero se descuenta de la cuenta tiempo después, es decir, que no es inmediato, lo que ha generado dudas entre los usuarios. El Banco Central aclara a qué se debe esto. Cuando uno se sube al bus, acerca la tarjeta, entonces la experiencia de uso es la misma, pero lo que hay detrás de estos sistemas es dramáticamente diferente. Cuando nosotros pagamos el transporte público, como el bus se desplaza, se mueve, puede perder conectividad. Y entonces la transacción se guarda, digamos, en el validador, ¿sí?, en el aparato de lectura, y se dispara una vez que el bus tiene conectividad. El pago electrónico significa un ahorro en el tiempo de abordaje. No hay que esperar a que le den el vuelto. Los validadores son los dispositivos que se utilizan para pagar de forma electrónica. Sin embargo, la conectividad no siempre es la mejor. Por eso el dinero se descuenta unos minutos u horas después. Esperar que el bus tenga conectividad para que las personas asciendan. Sería muy lento, digamos, y no, uno no le dice al chofer, avance 5 metros para ver si me funciona. En el comercio todo está controlado.
Entonces lo que funciona, esto se llama un sistema postpago. La transacción va, se mueve a la cuenta, al banco emisor de la tarjeta, cuando usted ya está viajando. También, si usted quiere tener un mayor control de los viajes, puede descargar la aplicación SimPTP Pasajero. Desde el Banco Central señalan que el pago sin contacto ya está beneficiando a más de 2 millones de personas que usan el transporte público. Inclusive los extranjeros también están utilizando este método de pago, ya que se registran transacciones de 100 países diferentes. Y un cuidacarros perdió un recurso de amparo ante la Sala Cuarta tras reclamar que los parquímetros le están quitando el trabajo. Un hombre que se dedica a cuidar carros en San José está disconforme por los nuevos espacios que habilitaron en parquímetros. A través de un recurso de amparo, adujo que la demarcación de estas zonas prohibidas le limitaba su trabajo. Los magistrados de la Sala Constitucional indicaron que el reclamo no es de su competencia, ya que no pueden intervenir ni sustituir a la autoridad administrativa en decisiones sobre parquímetros. En este caso le corresponde a la Municipalidad de San José. A los cuidacarros no, porque digamos, a empezar es un trabajo informal que ellos hacen y no, digamos, uno les da lo que salga, digamos, como una propina, no tienen salario ni nada, entonces digamos que ellos no se van a ser responsables al 100%. No, por lo general siempre lo dejo en parqueo. Si le piden plata obligado, ¿usted qué les dice? No, es que no lo dejo, normalmente no lo dejo. Otro cuidacarros perdió un recurso de amparo al intentar anular una multa. La policía municipal ha intervenido y retirado a varias personas que se dedican a esta actividad en las afueras de conciertos y en Barrio La California. La policía entonces interviene preventivamente, lo que hacemos es que retiramos de la zona a estos trabajadores informales, decomisamos los conos o las cajas que puedan tener sobre la vía pública para guardar los espacios y evidentemente cuando hay alguien que manifiesta como víctima, solicitamos dirección funcional al Ministerio Público, cada caso es diferente, pero con la dirección funcional determinamos si trasladamos a esta persona al Ministerio Público o si realizamos un parte en el sitio. La actividad de los cuidacarros opera sin control. Algunos cobran hasta 10.000 colones y hay denuncias de intimidación por parte de conductores. La policía municipal estima que en San José operan unas 200 personas. Y ya iniciaron los preparativos para la fiesta de fin de año en la Fuente de la Hispanidad. Con motivo de la fiesta de la Hispanidad, ya empezaron los cierres por el montaje de las tarimas donde se presentarán los diferentes artistas nacionales. Los cierres van desde la Fuente de la Hispanidad hasta la agencia de vehículos Ambacar, en las calles paralelas del Boulevard de los Dioses y la Avenida 2. Recordar que se pueden utilizar las rutas alternas, que son la Avenida 8 y la Avenida 10. Estas vienen desde el Higuerón y nos pueden conducir hasta los Dioses y viceversa, de los Dioses hasta el Higuerón en esas rutas. Los cierres parciales iniciaron este domingo y se extenderán hasta el 31 de diciembre al mediodía, momento en el que se cerrará totalmente para iniciar la celebración. Los trabajos tomaron por sorpresa a los conductores. La verdad es que sí, no he visto eso en las noticias y de ahí una empresa come media hora allá atrás, más. Sí. ¿Qué opina de ese concierto que se va a realizar acá? Yo la verdad no sabía, pero está vista Tony, la verdad, siento yo. Y sí me parece, dígame, como viable. Sí. Ya que la cierren, sí, porque hay como a las 6, 7, 8 de la noche, no hay mucho tránsito así ya. Los accesos habilitados para el ingreso de las personas al evento de fin y principio de año serán en el Mall San Pedro, la Casa Italia, Pequeño Mundo y la Caja Costarricense del Seguro Social. Un detalle importante es que los espacios de parqueo señalizados por los parquímetros en el cantón de Montes de Oca se podrán utilizar de forma gratuita, es decir, no habrá cobro de tarifa por su uso. Este fue un año muy triste, lamentablemente para la niñez. Hubo mucho menor involucrado con quemaduras, accidentes y también en muertes en carretera. Nuestro director, Randall Rivera, entrevistó al director del Hospital de Niños, Carlos Jiménez, y vean un extracto de la entrevista. No ha sido un buen año, ¿verdad?, para la niñez costarricense. Por supuesto que no. Yo creo que hay una serie de elementos sociales que han de una u otra manera impactado a lo que es la población pediátrica y en las diferentes formas de agresión, siendo la negligencia probablemente la más importante, y que se manifiesta con una serie de afecciones sobre las personas menores de edad, desde quemaduras, intoxicaciones, accidentes de tránsito
Y en el común denominador ahí es descuido de parte de los adultos o padres responsables. Claro, es decir, no es solo una falta de protección activa, sino una indiferencia completa hacia la situación de nuestros niños y niñas. A ver, yo creo que estamos viviendo un fenómeno importante, estamos viviendo una etapa de cambio. En esta etapa de cambio tenemos que tomar en cuenta los diferentes grupos generacionales, los millennials, la generación Z, ¿verdad? Y la forma de enfrentar ellos el mundo, la forma de interactuar entre las personas y el mundo virtual en el que muchos de ellos viven, y al salir de ese mundo virtual y enfrentarse al mundo real, a veces no saben cómo enfrentar esa situación, y les pasa fundamentalmente en el capítulo de ser padres de familia. Sí, qué interesante, porque hablando de este tema al inicio de manera general, sí, digamos, nosotros chiquillos, yo en mi caso, yo tengo 43 años, pero por ejemplo mis papás no tenían un mundo virtual al cual escaparse. Es decir, desde que usted nacía se enfrentaba al mundo real, al mundo físico, al mundo que estaba ahí. Las generaciones más nuevas, no solo las que nacieron en los últimos años, sino las que se están convirtiendo en padres en este momento, tenían ese escape virtual, y usted lo que dice es que no lograron el escudo completo para el mundo físico, doctor. Es correcto. Yo creo que el poder jugar nosotros entre niños, el poder compartir, el salir a plazas de deportes, el tener un poquito más de libertad que la que tienen los niños ahora, e incluso el elemento de exponerse tempranamente cuando no debieran. Un niño debería exponerse a un celular después de los 16 años. Y ¿después de los 16? Sí, wow. Y lamentablemente se están exponiendo desde edades muy tempranas. Entonces eso tiene una serie de connotaciones, no solamente en la parte anatómica del niño, su cerebro, que es un cerebro, el cerebro del infante es muy plástico, es un cerebro adaptativo, pero los celulares, las pantallas, el iPad, las computadoras tienen una serie de destellos luminosos que van a estimular una serie de receptores que están a nivel visual y que van a impactar en la corteza cortical. Y desde el punto de vista de lo que es el desarrollo psicológico, estos niños pues no aprenden a interactuar con otras personas menores de edad. Y otro detalle importante, el padre de estas nuevas generaciones que he mencionado es un padre que trata de evitarle la frustración al menor, y la frustración es necesaria para poder mejorar. Entonces, es una serie de prueba y error que tenemos que llevar como seres humanos para poder desarrollar nuestra personalidad e interactuar de una mejor forma con el mundo. Doctor, ¿el cerebro de los niños de hoy es diferente al cerebro de los niños de antes, anatómicamente? Anatómicamente es el mismo, pero funcionalmente sí es diferente. Probablemente esos niños tienen muchísimo más habilidad en lo que es la parte de ejercer algunas motoras finas, por ejemplo. Como pasar la pantalla. Exactamente, y entonces para algunos procesos que van a ir modernos en los diferentes campos profesionales que se vayan a desarrollar, les va a ser muy fácil, pero hay un elemento que es el elemento social, y ese elemento es el que se está viendo severamente afectado, y ese elemento es el que nos afecta tanto en clase económica alta, media, baja, claro. Y o sea, aquí no hay distingo de clase social, no hay distingo de elementos culturales. Hay una afectación en la socialización indudablemente. Exactamente. Que lo trae la virtualidad. Hablando de la frustración, porque me interesó mucho, no solo además como papá, sino porque le voy a contar una experiencia a la que no le había dado importancia, pero que ahorita a la luz de lo que usted me dijo me pareció importante. Cuando yo era chiquillo, mi juego favorito de video era Super Mario. Yo amo Super Mario, digamos, realmente me encanta Super Mario, y Zelda, pero digamos, Super Mario me encanta. Y entonces, un día esto llegó mi hermano a la casa y le enseñé que ahora los sistemas más nuevos, digamos, que son los que tienen mis hijos, ¿verdad?, tienen un capítulo de juegos clásicos donde usted puede jugar el Mario viejo, ¿verdad? Entonces le dije, mira, ¿quieres jugar conmigo? Y entonces se sentó a jugar conmigo. Y entonces nos mataron, ¿verdad? Iba cayendo Mario, y entonces mi hijo se levantó y me dijo, no, espérate, si le chupas este botón, te vuelve al segundo antes de matarte. Y vos seguís jugando. Sí.
Y entonces mi hermano me dijo, con esta palabra muy tica, me dijo, ¿qué ahuevado así? Le digo, ¿cómo que ahuevado así? Me dice, sí, porque a usted no lo matan. ¿Sí? ¿Verdad? Y entonces, ahora que me dijo lo de la frustración, me vino a la memoria eso, porque, claro, nosotros estábamos acostumbrados, a usted lo mataban y el juego se acababa. Así es. O no sé en su experiencia, pero en la mía había clubes de videojuegos donde usted alquilaba un juego, lo tenía 24 horas y lo tenía que ir a devolver. Ahí se acababa el juego. Las nuevas generaciones no están acostumbradas a esa frustración, a que Mario muera y caiga ahí en la pantalla. Lo reviven de inmediato y se acabó la frustración, doctor. Exactamente, pero veamos ya traducido a elementos importantes. Sí, señor. Un partido de fútbol. Se puede ganar, se puede empatar, se puede perder. Lo importante es participar de esa actividad. Y nosotros, por ejemplo, yo que soy de 2 generaciones más viejas. Una, doctor. No, yo tengo 62 años. ¿La entonces, de mis papás? Sí, entonces es importante ahí saber que nosotros perdíamos y perfecto, salíamos amigos, como salen, por ejemplo, los jugadores de básquetbol, de béisbol, de fútbol, de la cancha. Pero, ¿y cómo reaccionan ahora las barras? Sí, furiosas. Furiosas, se pelean, se matan, incluso por eso, ¿verdad? Claro. Entonces, todo ese fenómeno es el fenómeno que nos está afectando a los niños. Y a los padres de esos niños. Y a los padres de esos niños, correcto. O sea, yo creo que lo que tenemos que hacer es ver cómo enfocamos un cambio de actitud de manera que tengamos una actitud más responsable, porque hay otro detalle, es el detalle de que ambos papás tienen que trabajar, y aunque estén trabajando virtualmente en el hogar, pues no pueden estar pendientes de las personas menores de edad el 100% del tiempo. Y la otra cosa es que el niño, es un ser explorador, como lo es el cachorro de cualquier raza animal, ¿verdad? Pero además hemos derivado el cuidado o la atención a veces incluso a los aparatos. Exactamente. ¿Verdad? O pensar que la educación le corresponde solo a los maestros de la escuela. Claro. Y no es así. La educación inicia en el hogar. La célula de la sociedad es la familia. Y un día eso estaba pensando cómo hacía mi mamá cuando estábamos muy necios los 3, ¿verdad? Y no podía agarrar el teléfono y decir, tome. Sí. ¿Verdad? Que es lo que hoy pasa. O sea, usted ve hoy a un chiquillo inquieto, entonces nada más le dice, ven y sentate, te doy el iPad, te doy el teléfono, y le derivamos el cuidado a los aparatos. Pero yo inicié esta entrevista preguntándole al doctor si había sido un año fatal para los niños. El doctor me dijo que sí. Esa afirmación está sustentada, por supuesto, en números. Doctor, yo me he quemado un dedo, un codo del brazo, duele muchísimo, pero a mí nunca se me olvida que cuando yo era chiquillo había una campaña que decía, una quemadura duele para toda la vida, y a mí me daba miedo, realmente me daba miedo, y esa campaña sirvió porque tenía mucho cuidado. Pero encuentro con bastante desánimo que este año las quemaduras en niños han sido, doctor, bastante altas. Sí. Nosotros llevamos hasta el momento, hasta noviembre, 202 niños que han sido egresados de la unidad de quemados del Hospital Nacional de Niños. Si bien hemos logrado reducir el número, aquí tenemos que ponernos en alerta de varios elementos. En los últimos 10 años se ha reducido la tasa de natalidad en casi 20,000 nacimientos menos. Por lo que uno esperaría una reducción en las quemaduras de la misma proporción. Por supuesto. Entonces, nosotros hace 10 años teníamos alrededor de 400, 420 niños quemados. Ahora lo que llevamos 202 hasta noviembre. Vamos a ver cuánto es lo de diciembre. Generalmente es un promedio de 30 lo que tenemos en ese mes. Entonces, numéricamente la cifra va a ser menor, pero porcentualmente, y tomando en cuenta que la población menor de 5 años se ha reducido significativamente, entonces proporcionalmente por tasa estaríamos prácticamente igual que como estábamos en los años de 2015 para atrás. O sea, no hemos logrado calar en el hecho importante que las quemaduras fundamentalmente se producen en el hogar. A esta hora hacemos un corte comercial, pero ya casi regresamos. Nos vamos, muchísimas gracias. Eso sí, los esperamos este martes, 5:50 de la mañana. Feliz descanso, muy buenas noches.